Se sabía de que el profesional de la salud, independiente de la carrera, tiene que tener un razonamiento clínico, pero no se entrenaba para el razonamiento clínico. ¿Ya? Entonces ahí es donde, por eso en cuarto está el ramo, y aquí también hablamos un poquitito del concepto de razonamiento clínico. ¿Ya? El RC no puede verse simplemente como una habilidad o rasgo genérico, sino que más bien es complejo y está estrechamente relacionado con el desarrollo del conocimiento clínico a medida que los profesionales interactúan con los pacientes en el contexto de la atención. ¿Ya? La RC se considera fundamental para las decisiones de diagnóstico y manejo que toman los kinesiólogos y para el desarrollo de la experiencia. ¿Ya? El problema aquí, en las aulas, es que cómo se desarrolla la experiencia si no están manejando pacientes. La única experiencia que podrían tener es que algún familiar se haya lesionado y haya tenido que ir al kinesiólogo, ¿ya? O ustedes mismos. ¿Ya? Está estrechamente vinculado al proceso de diagnóstico, ya que el kinesiólogo debe participar en la resolución de problemas y en la categorización de los signos y síntomas clínicos para realizar un diagnóstico y un tratamiento definido. ¿Ya? Es por eso de que lo ideal, pero no se puede siempre, ¿ya? Es que las evaluaciones, más que todo prácticas o de laboratorio, sean a través de casos clínicos o de resolución de casos clínicos, por el hecho de que ahí es donde se evalúa su razonamiento clínico. ¿Ya? Si el paciente viene con una lesión y viene con alguna sintomatología o alguna clínica, ustedes tienen que tratar de discernir cuál sería la mejor técnica para ese paciente y en ese momento. ¿Ya? Es una de las pocas maneras en donde uno puede ver qué tanto razonamiento clínico tiene. ¿Ya? Gran parte de la investigación y el enfoque de la medicina se ha basado en la ciencia cognitiva y la comprensión de la cognición humana. Este proceso diagnóstico requiere una interacción dinámica entre el conocimiento y la creación continua de conocimiento clínico, IRC o pensamiento clínico. ¿Ya? Muchos de nosotros no tenemos bien desarrollado el razonamiento clínico, ¿ya? E incluso no tenemos mucha autocrítica. ¿Ya? No sabemos realmente si lo que estoy haciendo está bien o es algo que me lo dijo alguien, en este caso el profesor, ¿ya? O un libro. ¿Ya? El proceso de recopilación de datos o señales del paciente y generación de hipótesis se considera una técnica para transformar un problema no estructurado en un problema estructurado. ¿Ya? Mediante la generación de un pequeño conjunto de posibles soluciones, a menudo llamados hipótesis de trabajo. ¿Ya? Cuando ustedes están aquí, ¿ya? La única persona que los guía es el docente que está a cargo. Puede ser yo, en el área de músculo esquelético, puede ser Gonzalo, que también está en la misma área, Julio en la parte de neuro, respiratorio, Gabriela, ¿ya? Pero todo eso, cuando ustedes lo llevan a la práctica como tal, cuando llegan a cuarto, cuando llegan a ver pacientes reales, ¿ya? Es un proceso un poquitito más lento, mucho más lento, ¿ya? Por eso es que ustedes están recién aprendiendo a hacer esto, ¿ya? A las personas que les gusta pensar y sobrepensar, y que pensar las cosas, ¿ya? Psicólogo es una buena opción, ¿ya? Pero el detalle está en que el paciente ve la diferencia entre una persona que tiene un mejor razonamiento clínico o una estructura de trabajo a las personas que no lo tienen, ¿ya? Porque los colegas, incluso colegas que tienen alto entrenamiento, divagan por muchas técnicas y por muchas hipótesis de por qué el paciente le duele eso. ¿Ya? Vamos a ver algo que es bastante simplista con respecto a todo este análisis, que son los dos tipos de razonamiento que más se utilizan, ¿ya? Y es lo que más nos enfocamos. Y ustedes también, sin saber realmente el razonamiento, es lo que más pueden aplicar, ¿ya? Los primeros trabajos de razonamiento etiquetaron este proceso como razonamiento hacia atrás, ya que el clínico trabajó hacia atrás a partir de la hipótesis de trabajo, ¿ya? A medida que continuaba la investigación sobre expertos, los investigadores encontraron que en situaciones familiares o no problemáticas, los expertos no solían mostrar este enfoque analítico de prueba de hipótesis, sino que utilizaban enfoques rápidos o de reconocimiento de patrones. Este proceso se llamó o se llama razonamiento hacia adelante, ¿ya? Es lo que muchas veces genera más error en los novatos, en los que recién están empezando, ¿ya? Lo típico es 1 más 1 es 2,
Entonces, si al paciente le duele la cara lateral de la rodilla, y al subir y bajar escaleras, es como tensor de la fascia, ¿ya? O rodilla del saltador, ¿ya? Pero muchas veces uno se equivoca porque esa pequeña sumatoria de sintomatologías no siempre va a dar a esa patología, ¿ya? Cuando los expertos son desafiados por un caso complejo, a menudo se involucran en un enfoque de razonamiento analítico, vuelven hacia atrás, ¿ya? Estamos metidos en el sistema 1 y en el sistema 2, ¿ya? Razonamiento hacia adelante, razonamiento hacia atrás. Normalmente en la clínica, cuando vemos una gran cantidad de pacientes, nos quedamos casi siempre en el razonamiento tipo 1 o el razonamiento hacia adelante, en el cual yo busco hallazgos positivos, ¿ya? Si al paciente le duele tal cosa y a tal movimiento, lo más probable es que sea tal problema o tal diagnóstico. Y trato de buscar todos los signos positivos hacia ese diagnóstico, ¿ya? Yo lo digo después en cuarto, pero no importa, se acuerdan de mí más adelante, ¿ya? Dentro de la experiencia, uno también pasa por eso, ¿ya? Mi gran experiencia es mi propio cuerpo. Tengo varias lesiones en el cuerpo, ¿ya? Como siempre lo digo, este año cumple 40, ¿ya? Bueno, pero tengo memoria de mis lesiones. Entonces, muchas veces las lesiones que yo empiezo a ver en mis pacientes, las empiezo a cruzar con las lesiones que yo tengo, ¿ya? O en los datos de los cursos que he ido haciendo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo lesión del tercio de la fascia lata, del carro del cuádriceps, de carro tipo 2 de ligamento colateral interno de rodilla, ¿ya? Fractura del escafoides tarsiano del pie izquierdo, tendinitis bicipital del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, como yo sé que esas lesiones me pasaron a mí, yo sé cómo se comportan en mí, yo hago ese espejo en el paciente y fuerzo el diagnóstico hacia lo que yo espero encontrar. Le irrito el tensor de la fascia lata, le hago pruebas en donde podría salir positivo. El paciente puede decir que le duele, pero no es el dolor característico que tiene ese paciente, ¿ya? Muchas veces resulta de manera rápida. El paciente viene con una sintomatología parecida a lo que yo sufrí, lo diagnostico de manera mental con eso y me quedo con ese diagnóstico. Y el problema, más que quedarse con ese diagnóstico, es aplicar las técnicas para curar al paciente y que no me estén dando ningún resultado. Y me quedo ahí y me vuelvo obstinado y sigo aplicando las técnicas y no me están dando ningún resultado positivo. Y ese es el problema que cursan muchas personas, ¿ya? Pero con el tiempo se empiezan a abrir la mente, a abrir el campo, ¿ya? Yo pasé por eso, ¿ya? ¿Dónde está el detalle? De que una de las cosas que uno tiene es el poder de convencimiento o el poder de tranquilizar al paciente, ¿ya? Vivimos de fracasos, ¿ya? El fracaso nos enseña más que los aciertos. Entonces, cuando nos empiezan a pasar estas cosas más seguido, tenemos que empezar a cambiar la perspectiva. Si el paciente puede tener un cuadro que también yo tuve, tengo que pensar de que esto puede que no sea lo que yo tengo, ¿ya? Y ahí es donde se empieza a abrir un poquito más la mente y uno siempre empieza a aplicar más cosas, ¿ya? Normalmente el gran problema que hay también es que nos quedamos con el diagnóstico médico. Desgarro de tal cosa. Ese es un diagnóstico médico. Pero el diagnóstico kinésico estructural es que producto de ese desgarro, de esa lesión, el paciente tiene limitaciones para hacer ciertas cosas. Y ahí es donde se mete el diagnóstico kinésico estructural, ¿ya? Junto con la categorización de la CIF, que eso lo vamos a ver más adelante, incluso ustedes creo que lo ven en otros ramos, ¿ya? Eso también es parte del kinesiólogo, porque nosotros vemos la parte funcional del paciente, ¿ya? Junto con otra carrera que también es importante, ¿ya? La investigación cualitativa del razonamiento clínico en profesionales de la salud dominadas por mujeres se ha utilizado para explorar el razonamiento clínico que ocurre en la práctica cotidiana. Esta investigación ha demostrado cuál esencial es la comprensión de la perspectiva y el contexto del paciente en el acto de la práctica clínica. Por ejemplo, en fisioterapia, Jensen y sus colegas desarrollaron una teoría fundamentada en la práctica experta en fisioterapia, ¿ya?
En este modelo de experiencia, la RC se describe como un proceso de colaboración entre el paciente, entre el terapeuta y el paciente. ¿Ya? El paciente como fuente de conocimiento valorada y confiable fue un elemento no negociable en el proceso de razonamiento clínico, y la colaboración con el paciente fue esencial en el diseño e implementación de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué esto se saca de un libro de razonamiento clínico de Mark Jones y los autores no me acuerdo? ¿Ya? A ver, este proceso es más largo. ¿Ya? Primero, los estudios demostraron y vieron de que los pacientes tenían mejor llegada, por decirlo así, con el fisioterapeuta o kinesiólogo mujer más que con el hombre. ¿Ya? A pesar de que hay una pelea de género acá, ¿ya? Se vio y se demostró de que los pacientes, independientes si eran hombres o mujeres, tenían mejor relación o mejor confianza con los kinesiólogos mujeres. Y a través de esto, ¿qué es lo que se generó? Se hizo un estudio en la cual se vio de que esta confianza que se generaba da mejor información hacia entre el paciente hacia el kinesiólogo. ¿Ya? Muchas veces pasa de que sus pacientes o los pacientes que ustedes vayan a atender son tímidos, les da vergüenza, o en el otro extremo no están ni ahí, vienen por cumplir. Esto pasa mucho en lo que son accidentes del trabajo o las famosas mutualidades. ¿Ya? El paciente se dobló el dedo, pero no está ni ahí, se ha doblado el dedo toda su vida, 50 años trabajando en construcción, un dedo menos, el dedo lo mismo, pero tiene que ir porque en la empresa le obligan a ir y llega ya a kinesioterapia porque lo mandó el médico. Bien, está ahí porque el trabajo se lo impone. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación que van a tener con ese paciente va a ser pobre, a no ser que ustedes entren en confianza con ese paciente. ¿Ya? Lo mismo pasa con una señora que le da vergüenza todo, ¿ya? Que no le gusta hablar. ¿Ya? ¿Cómo encontrar información o sacar información de esta persona? ¿Ya? Es lo que necesitamos nosotros para saber cómo llevar o cómo manejar el tratamiento. Llegar a una buena evaluación y también a un buen tratamiento. Dentro del trabajo etnográfico de Edwards con ese, ¿ya? Y sus colegas sobre la estrategia de razonamiento clínico, ¿ya? Los fisioterapeutas expertos reveló una interacción de diferentes estrategias de razonamiento en cada área de la práctica clínica. Por ejemplo, tenemos el razonamiento interactivo, diagnóstico, narrativo, ético y razonamiento sobre la enseñanza. Los más importantes acá son el narrativo y el ético. ¿Ya? El narrativo, por el hecho de que nosotros tenemos, como se dijo anteriormente, generar una buena confianza con el paciente, ¿ya? Para poder sacar harta información o la mejor información, ¿ya? Para poder tratarlo. ¿Ya? Muchas veces nos vamos a encontrar con muchos altibajos aquí, porque hay pacientes, por ejemplo, siempre hay problemas con las áreas de mutualidad. Por eso de que hay pacientes como el caballero que no quieren tratarse, ¿ya? Y otras personas que quieren sacar provecho de la mutualidad, ¿ya? Aquí yo hablo a través de la experiencia, en el hecho de que hay pacientes de que se lesionan o dicen lesionarse más, ¿ya? Cuando están a un día o en el mismo día antes de entrar a reevaluación con médico, para que les extiendan más la licencia, ¿ya? Y eso pasa, y lamentablemente pasa. Entonces, el razonamiento relativo me da la información de que este paciente lo único que quiere es alargar su licencia, ¿ya? Por lo menos una buena información, entonces ya sé cómo tengo que hacer el manejo con este tipo de pacientes, ¿ya? Pero con pacientes que son más esquivos o que le tienen miedo al tratamiento, ¿ya? También tenemos que tener una buena narrativa para encontrar confianza en estos pacientes, o recibir la confianza de estos pacientes. Con respecto al razonamiento ético, ¿ya? Es una ambivalencia bien extraña y también se refleja en el ejemplo anterior, ¿ya? El razonamiento ético va de la mano con que lo que yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé si está bien que yo lo haga. ¿Ya? ¿Cómo se explica un poquitito esto? ¿Ya? Otra experiencia personal, ¿ya? No voy a andar
Cuando tú encuentras que tienes que hacerle terapia a un paciente que sabes que se va a morir o que va a fallecer, ¿ya? Pero tienes la orden de no decirle esta información al paciente, ahí entra en juego un poquitito la ética. Es un paciente consciente, que está con CA, que lo único que quiere es sentarse, ¿ya? Pero él no tiene idea de que tiene CA, cáncer, ¿ya? Porque no entiende las siglas, ¿ya? Entonces ahí es donde uno, ¿qué hace? ¿Ya? Porque el paciente quiere saber porque está hospitalizado. El paciente necesita saber, ¿ya? Pero hay orden médica de no transmitir esa información, ¿ya? Pero es un paciente consciente que está en sus cinco sentidos. Entonces, ¿por qué no se lo puedo decir? Porque los familiares tienen bloqueada esa información, ¿ya? Entonces, ahí entra un poquito en juego la ética, ¿ya? Y la otra ética, que es de parte de hacia el paciente, es el ejemplo del paciente de la mutualidad. Es como que el paciente se quiere recuperar o no. Por lo que veo, no, porque lo único que quiere es tirar la licencia. Entonces, es antiético. Está haciendo uso de las platas o del dinero de la empresa y de la mutualidad, ¿ya? Para beneficio propio, ¿ya? Está en contra de la ley eso, ¿ya? Y el paciente no tiene ganas de recuperarse. Él también hizo una información importante para la profesión de la fisioterapia, ya que en lugar de contrastar los modelos racionales de razonamiento basados en la cognición y los modelos interactivos de razonamiento, propuso que había un modelo dialéctico del RC que se mueve entre los procesos cognitivos y de toma de decisiones necesarios para diagnosticar y manejar la discapacidad física de los pacientes, y el razonamiento relativo o comunicativo y la acción son necesarios para comprender e involucrar pacientes y los cuidadores. Se requiere un proceso de reflexión clínica con cualquiera de los procesos de razonamiento clínico. Razonamiento clínico, ¿ya? Una forma de entender este enfoque dialéctico del razonamiento clínico es enmarcar las teorías sobre el RC en categorías cognitivas y no cognitivas. Las teorías cognitivas incluyen la teoría del proceso dual para el razonamiento, que simplemente se describe como pensamiento lento rápido. El pensamiento rápido es un razonamiento no analítico y es muy parecido al reconocimiento de patrones, ¿ya? Si al paciente le duele al hacer esto, o si le aplico tal test o tal prueba y da positivo, lo más probable es que sea esta lesión. Entonces, de manera automática, le genera un plan de tratamiento, ¿ya? También es un pensamiento tipo 1 de sistema 1. Y tenemos el sistema lento o razonamiento analítico. Es el enfoque hipotético deductivo de razonamiento o razonamiento hacia atrás, también llamado pensamiento tipo 2 o sistema 2. ¿Ya? Estos dos tienen que trabajar de la mano, ¿ya? Y es por lo mismo que uno tiene que pasar a veces por el fallo para poder llegar al razonamiento lento, ¿ya? O incluso al revés. Si te estás demorando mucho en llegar a algún diagnóstico en un paciente, ¿ya? Tienen que empezar a razonar de manera más rápida, ¿ya? No te puedes cuestionar todo, ¿ya? Entonces, siempre partimos con el pensamiento rápido tipo 1, en la cual yo voy reconociendo patrones, y si la gran cantidad de patrones me da un diagnóstico, lo más probable es que sea eso lo que tiene el paciente. Si al yo hacerle el tratamiento veo de que la resolución o el resultado no es el esperado, paso del pensamiento lento al razonamiento tipo 2. Tengo que cuestionarme el por qué este proceso no está saliendo como yo espero. ¿El diagnóstico es correcto o no es correcto? Si no es correcto, ¿qué podría hacer? Y si es correcto, ¿en qué estoy fallando en el tratamiento? ¿Ya? Ahí es donde se cruzan estos dos sistemas, ¿ya? Si bien gran parte del énfasis y la investigación de la RC se han centrado en los aspectos analíticos y se basan en teorías cognitivas bien conocidas, son las teorías no cognitivas las que también es importante considerar en la práctica de la fisioterapia, descritas acertadamente por Gilliam y Weinreich, no sé cómo se pronuncia eso, para los fisioterapeutas. Los casos de pacientes son ambiguos por naturaleza, por lo tanto, la RC requiere que los profesionales desarrollen un marco de razonamiento cuando no se conocen todos los hechos, ¿ya? Los enfoques de los terapeutas
que los terapeutas adaptan para interactuar, examinar y evaluar a los pacientes están moldeados por la forma en que los terapeutas se enmarcan los problemas de los pacientes. ¿Ya? ¿Cuáles son las habilidades no cognitivas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se lo ocurre? Si yo pregunto, ¿cómo estudias? ¿Qué estoy preguntando? ¿Por habilidades cognitivas o no cognitivas? Si yo te pregunto, ¿por qué estudias? Estoy preguntando por habilidades cognitivas o no cognitivas. Las habilidades cognitivas son como más personas, o sea, de la personalidad, ¿no? Por eso, ¿a qué respuesta tendría a la del por qué o el cómo estudias? ¿Por qué? Esas serían las cognitivas o no cognitivas. No cognitivo. Ya. Tiene razón, o no tiene razón su compañero. Ya. Bien. Vamos viendo acá. Las habilidades no cognitivas literalmente son la creación, son la motivación. El por qué estoy estudiando esto. ¿Ya? Las habilidades cognitivas tributan al cómo estudio esto. Cada uno tiene su forma de estudiar. El por qué lo hace o el por qué quiere llegar a ser kinesiólogo ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí va la diferencia y es por eso que el razonamiento clínico, ¿ya?, hace énfasis en estas dos cosas. El cómo llego a un diagnóstico, ¿ya?, qué procesos ocupo de manera cognitiva, ¿ya?, a través de estudios, de repaso, reconocimiento de patrones. Eso es una habilidad cognitiva, ¿ya? Y la no cognitiva, ¿ya?, muchas veces se enfoca, o lo ideal es que se enfoque a una superación tanto personal como la del paciente. ¿Ya? Yo veo a este paciente de que está acongojado, que está triste, ¿ya?, por el hecho de que tiene una lesión y está limitado para hacer ciertas cosas que realmente quiere, y yo necesito y yo quiero tratar y mejorar a este paciente. Y ahí van de la mano las habilidades no cognitivas. ¿Ya? Examinar y marcar los problemas de los pacientes cuando no se conocen todos los riesgos requiere conciencia de la situación, que es la capacidad y la percepción de ver los elementos en el entorno como el espacio, el tiempo y los factores del paciente, como componentes críticos para enmarcar los problemas. Se enfoca mucho en lo que es la psico, ¿ya?, en la parte de lo que lo mismo en temas del dolor, ¿ya?, en los hobbies, ¿cierto?, o en el desarrollo personal, ¿ya? ¿Se acuerdan que no era lo mismo que un paciente que se esguinzó el tobillo y que solamente es oficinista de los fines de semana y que no hace nada, o sea, los oficinistas de semana y no hace nada el fin de semana, ¿ya?, a que una persona de que le guste jugar los fines de semana su pichanga y que producto de esta lesión no puede ir, ¿ya? Entonces hay un contexto y hay una conciencia de la situación del paciente, ¿ya? Tenemos que enmarcar al paciente en este contexto, ¿ya? A menudo llamamos a esta comprensión como el contexto de la situación, esta capacidad de ver los elementos de la situación más allá del propio pensamiento y tomar las decisiones es particularmente desafiante para los estudiantes novatos, ¿ya? ¿Por qué? Porque antiguamente, y es lo que se trata de cambiar, uno trata de rehabilitar estructuras, ¿ya? Dicen que hizo el tobillo, necesito que el tobillo esté más estable. ¿Para qué? No me interesa, necesito que el tobillo se mejore, ¿ya? Ahora último, o hace un tiempo atrás ya, se está viendo el contexto de que ¿por qué necesitamos que el paciente mejore o por qué el paciente quiere mejorarse? ¿Ya? Porque tiene que cumplir con algo, con un trabajo. Casi siempre es como que no, que el paciente tiene síndrome de dolor lumbar, tiene 80 años y lo que más extraña es poder levantar a su nieta, ¿ya?, o levantarle los brazos. Entonces, no estoy mejorando la columna lumbar solamente, estoy rehabilitando al paciente para que vuelva a hacer algo que añora hacer, ¿ya? Entonces ahí va el contexto de situación y dentro de eso va la motivación, ¿ya? ¿Por qué el paciente está acá? ¿Ya? ¿Por qué lo tenemos aquí? Una de las preguntas que yo hago
unos colegas se enojan, es como que yo pesco al paciente y digo, ¿y usted por qué viene? Lo cuestiono un poquitito, va a depender obviamente del tipo de paciente. Pacientes varones y con una actitud bien apachurrado les pregunto, ¿y usted por qué quiere venir a la terapia? Al comienzo se genera una pequeña barrera, pero después uno va generando más confianza con estos pacientes, ¿ya? Él dice, no, es que yo lo que quiero hacer es esto y me duele por esto, ¿ya? No, que a mí en el trabajo me dijeron que si no tenía solucionado esta lesión no iba a poder volver a subir, ¿ya? Pacientes que trabajan en la altura, ¿ya? Entonces, todo este contexto me sirve para poder ver qué es lo que necesita el paciente. El problema con los estudiantes, como se dijo anteriormente, es que siempre quieren ver, como sale ahí, blanco o negro. ¿Ya? ¿Es esto o es esto? Y no hay una escala de grises, o no quieren ver la escala de grises. ¿Ya? Las teorías del aprendizaje social representan teorías no cognitivas que nos ayudan a comprender el razonamiento que tiene lugar a través de la interacción dinámica con los pacientes, profesionales y el entorno. ¿Ya? Muchos pacientes se sienten rechazados por otro profesional de la salud, normalmente el médico. ¿Ya? El miércoles, no, el viernes de la semana pasada tuvimos un taller que generó muchos recuerdos de eso. ¿Ya? Están tratando de aumentar la hora de atención del médico hacia los pacientes, la atención primaria, ¿ya? De 20, o sea, de 15 a 20 hasta 30 minutos. Es como que, oh, genial. ¿Ya? Porque muchas veces los pacientes que uno trata es como que fui al traumatólogo ya y le dijo algo, con suerte me miró. ¿Ya? Entonces, es como que si generan ese rechazo, ¿ya? O sienten ese rechazo, ¿ya? Uno tiene que también ver este contexto. ¿Esto ayuda al paciente a mejorar o no? Entonces ahí es que cambia un poquito la perspectiva de estos pacientes. ¿Ya? Volvemos a la afirmación de que el aprendizaje es fundamental para todo nuestro trabajo con el razonamiento clínico. En el entorno académico y clínico, comprender la importancia central del ser adaptativo en lo que se refiere tanto al alumno adaptativo como al desarrollo de la experiencia adaptativas es fundamental para enseñar y aprender el razonamiento clínico. ¿Ya? Los kinesiólogos expertos tienen estructuras de conocimiento clínico bien organizadas. ¿Ya? La verdad es que no. En el papel sí, muchas veces sí. ¿Ya? Si el paciente tiene una lesión, uno tiene que ver esto, esto y esto. Pero ustedes no sé si han visto estos memes que hacen. ¿Ya? Expectativas de la organización y sale un diagrama en donde la flechita apunta hacia arriba y después en realidad la flecha anda dando vueltas por todos lados. ¿Ya? Eso no genera ninguna estructura bastante bien organizada, la verdad. Es bastante desordenada. ¿Ya? Porque lamentablemente, y lo digo así con mucha fuerza y propiedad, el paciente es un ser humano. Y si este ser humano es chileno, ¿ya? Peor todavía. ¿Ya? La experiencia, y es lo bueno de la experiencia, es que muchas veces cuando los pacientes van bastante bien en el tratamiento, se desordenan. ¿Ya? Es como que vamos bien, vamos progresando escalón por escalón y de repente, siempre me acuerdo del síndrome de dolor lumbar de un caballero. ¿Ya? Íbamos bastante bien, llevamos una semana y media sin crisis, ¿ya? Y como se sentía bastante bien, se le ocurrió levantar a la hija. Levantó y crisis de síndrome de dolor lumbar. Es como que, ¿pero por qué? Si tenemos prohibido eso todavía. ¿Ya? Y es retroceder. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que reorganizar el tratamiento, ¿ya? Ver realmente por qué no pudo tolerar ese gran peso, ¿ya? Porque la hija, nosotros veníamos con la hija y no era pequeña, ¿ya? Entonces hizo una mala fuerza, ¿ya? La gracia aquí es que muchos pacientes hacen eso, pero no nos cuentan. Lo bueno de este paciente, como era tan dicharachero y tenía tanta confianza con nosotros, al tiro llegó como apurrado y dijo, me porté mal. Y nos contó eso. ¿Ya? Ves que igual estaba triste, ¿ya? Pero hay otros pacientes que vamos bien con la semana y llegan y es como que no, me volvió a doler de nuevo. ¿Ya? Y no te dicen nada si se portaron bien, si se portaron mal, si hicieron algún descuido, nada. ¿Ya? Después con el tiempo uno, o cuando ya va mejorando de nuevo, eso es lo bueno entre comillas de cuando uno hace unos buenos tratamientos,
es que cuando el paciente va volviendo a recuperar las funciones, se sincera. Es como, no, si ese día no hice tal esfuerzo, tal mala cuestión. Ya me acuerdo de una señora que también síndrome de dolor lumbar, ya, íbamos bastante bien, y se fue a bailar, ¿ya? Y con taco, ¿ya? A lo que ahora ya no es el casino Alicante, ya no es, ¿ya? Y después el lunes llegó con dolor de espalda otra vez. Es que me sentía bien, no sé. ¿Cuál se fue a bailar? Que se sentía bien. Bien. Los kinesiólogos expertos pueden hacer esto debido al uso de procesos de orden superior o unidades de pensamiento metacognitivo. ¿Qué es la metacognición? Y la verdad es que esto deberían verlo, por lo menos reforzarlo en primer año. Y sé que no todos pueden llegar a la metacognición. Hay algunos que sí. Y según estadísticas son más las mujeres que los hombres. ¿Qué? Digo nomás. Es la capacidad de reflexionar, evaluar y controlar nuestro propio proceso de pensamientos y el aprendizaje. Bien. Según la Ya, bien. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ¿por qué digo que sería bueno que lo reforzaran en cualquier cambio de nivel de educación? ¿Ya? Yo siempre lo cuestioné, y lo cuestiono porque si vuelvo a la primera diapositiva, tengo esa cuestión de magíster de educación, que también me lo hicieron cuestionar. ¿Ya? Sería ideal que todos pudieran controlar sus procesos de cómo estudian, pero muchos de ustedes todavía no saben bien cómo estudiar. Y ahí es donde se cae su metacognición. ¿Ya? Yo tampoco lo tenía claro hasta que esa cuestión de magíster. ¿Ya? Sí, la pedagogía de la trama, sí. ¿Ya? Pero son entretenidos. ¿Ya? Es lo que pasa aquí. Y la metacognición igual sirve para el tema de las técnicas de tratamiento. ¿Ya? Muchos de ustedes más adelante, cuando, si Dios quiere, sean futuros profesionales, ¿ya? Espero que más temprano que tarde, no importa, ¿ya? Se van a desarrollar en un área. Y dentro de esa área ustedes van a saber cuáles van a ser sus puntos más fuertes y sus puntos más débiles. ¿Ya? Por ejemplo, a mí no me gusta respirar. Por algo no estoy ahí. ¿Ya? O por algo no me enfoqué en esa área. Neuro, por cosas del destino y de los procesos, me gustó y después me dejó de gustar. ¿Ya? Paciente crítico es entretenido, pero hay que estar ahí. Yo pasé por tuve una pequeña temporada en esa área. Es bastante entretenido, pero es demasiado denso. ¿Ya? Y músculo esquelético es una de las cosas que más me llama la atención y me gusta. Tengo buenos procesos de relación. Mi forma de estudiar es relacionando las cosas. ¿Ya? Mi forma de memorizarme las cosas como tal, leyéndolas una y mil veces, no me resulta. Me cuesta mucho estudiar por memorización, o sea, de manera memorística. Yo todo lo relaciono con algo. ¿Ya? E incluso cuando explico las cosas, las relaciono con algo. Y esos son mis procesos metacognitivos. Yo los conozco, los reconozco. Si yo sé que tengo que ir a estudiar para defender algo, ¿ya? Busco todos los procesos los cuales yo me manejo mejor y ocupo esos para tratar de memorizarme algo. Si yo veo que mis primeros procesos no me resulta muy bien memorizarme algo, tengo que empezar a aplicar otras herramientas que obviamente yo manejo. ¿Ya? Ustedes están en proceso de formación. ¿Ya? Algunos ya están formados y su forma de estudiar les ha ido bastante bien y algunas veces no tan bien como quisieran. Entonces ahí es donde en su proceso metacognitivo tienen que hacer las adecuaciones. ¿Ya?
Lo mismo pasa con los pacientes. Si yo veo que un paciente no me resulta ciertas técnicas que yo me manejo bastante bien, voy a tener que empezar a aplicar otras técnicas que sí me manejo bien, pero no tan bien como las primeras. Y ahí voy a ir probando. ¿Ya? Pero yo tengo que saber cuáles son las técnicas. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me estresa que me pregunten, profe, ¿sabe? O sea, ¿usted sabe colocar taping? Me compré uno. No. Tengo la teoría, pero nunca he colgado. Ah, ya. Se lo derivo a un colega que le guste colocar esa cintita de colegio y le digo así. ¿Ya? Porque mi colega se enoja. ¿Ya? ¿Ya? Pero es porque yo no me manejo en esa área, a pesar de que este músculo es que le digo, no me gusta mucho y tampoco me interiorizo en eso. Entonces, si a mí me dicen, ¿puedes colocarme un taping? No. Porque no es mi área, perdón. ¿Ya? Y no me manejo mucho en esa área. Por mucho que yo me sé la teoría, cuando pensaba 60-40%, que activo, que relajo, de que mantengo, que drenaje, que esto, ¿ya? Pero no lo voy a colocar porque no es una herramienta que yo ocupe y en la que yo me manejo. Tracciones me gustan, colocar agujas también me gusta y me entreno para eso, juego con esas cosas, ¿ya? Entonces, esas son mis técnicas con las cuales yo me enfrento muchas veces a los pacientes, ¿ya? Pero por lo mismo, son técnicas que yo manejo, que yo sé que voy a manejar y obviamente que sé que le van a servir al paciente. No le voy a hacer una técnica en la cual al paciente no le haga nada, ¿ya? No le encuentro sentido o no hay sentido en eso, ¿ya? Estos metacomponentes se utilizan para planificar, monitorear y evaluar los esfuerzos para la resolución de problemas, incluida la resolución progresiva de problemas. Estas habilidades metacognitivas incluyen el reconocimiento, la definición y la representación de problemas, formulación de estrategias, asignación de recursos, supervisión y la evaluación de la resolución de problemas. En pocas palabras, la capacidad del alumno para autoevaluarse, autocontrolarse y reflexionar mientras piensa más profundamente sobre el pensamiento que está en el corazón de la metacognición. ¿Ya? Eso sería con respecto al razonamiento clínico. ¿Ya? ¿Dónde está la característica acá? Lamentablemente, en la formación de este ramo, ¿ya? Lo que vamos a ver de manera principal son técnicas, ¿ya? ¿Podemos hacer el contraste frente a un caso clínico? Sí, pero lamentablemente no podemos hacer un seguimiento. Es como que si le apliqué esta técnica, el paciente va a sentirse mejor, igual o peor. No se puede hacer, solamente entender de que esta técnica sirve para activar, sirve para relajar, sirve para ganar rango de movimiento, sirve para mejorar la movilización del tejido neural, ¿ya? Entonces, ahí es donde se diferencia un poquitito con respecto a este razonamiento clínico, que espero que les sea útil más adelante cuando vean pacientes o incluso cuando ya tengan algunos pacientes, ¿ya? Esto lo digo en el sentido de que muchas veces a ustedes, ¿tú estudias kiné? Sí. Oye, ¿sabéis que me duele la rodilla? ¿Sabes algo de eso? Pasa. A casi todos les pasa. Por la típica es como que estáis estudiando kiné y sabía hacer más aquella. Pero vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Así como agregué técnicas de energía muscular, se está reestructurando todo este tema de la masoterapia y bibliografía. Rápidamente, a los que les guste la masoterapia y se quieran enfocar en masoterapia, este es un gran libro de referencia. Lamentablemente, como los otros libros que también están ahí, están en inglés, ¿ya? Muchas de las cosas que vamos a hablar de masoterapia están ahí. ¿Ya? Creo que ahora está la 7ª edición, lamentablemente, está pirateada. Está pirateada. ¿Ya? Este es uno. ¿Ya?
Sandy Fritz es uno de los que más se ha enfocado en lo que es masoterapia. El único detalle que tiene este libro es que separa mucho al masoterapeuta de las otras profesiones de la salud. ¿Ya? Todos los conceptos que maneja este libro son enfocados bastante en el área de lo que es salud o del profesional de salud, pero Sandy Fritz lo que hace es diferenciar al masoterapeuta como una profesión por sí sola. Entonces hace un encaje ahí con las otras profesiones, pero es bastante bueno este libro. De hecho, habla de harto fundamento con respecto a la respuesta fisiológica, a lo que le guste. Hay siempre un conflicto cuando uno habla del concepto holístico, ¿ya? Porque si uno le empieza a hablar de chakras, muchos colegas dicen, esto es chantería. ¿Ya? Mucha de la medicina actual se basa en medicina oriental y occidental, una fusión de medicinas, ¿ya? Y muchas de estas cosas que fundamentan Sandy Fritz, que están bajo la evidencia, ¿ya? Hay un cuadro resumen bastante simpático de los chakras, ¿ya? Y de los plexos, pero hace la relación con los nervios y con el sistema simpático y parasimpático, y tiene bastante relación, ¿ya? Entonces, ahí es bastante entretenido, pero ¿ya? Dentro de las cosas que se han ido estructurando, porque he tratado de reestructurar todo el ramo, ¿ya? Es que los fundamentos se van a tratar de ver en cátedra y las técnicas como tal se van a ver sí o sí en laboratorio, ¿ya? No vamos a hablar mucho de fundamentos porque literalmente es como hacer un curso de masaje, y eso es más allá de lo que pretende el ramo, ¿ya? El otro libro, ¿ya? El de Susan Salvo, ¿ya? Que la gracia que tiene es que enfoca o hace un resumen bastante entretenido, simpático de las técnicas de masoterapia, ¿ya? Yo lo ocupo más que todo esta parte del libro para ese tipo de cosas, para hablar de lo que son las técnicas, ¿ya? Y el otro libro que también he leído, ¿ya? Esto es algo que todavía no se me quita, pero es simpático, ¿ya? Casi todos los libros que vienen con evidencia en la portada es como que al tiro lo quiero leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque casi todo ahora último es medicina basada en la evidencia, ¿ya? Entonces, también tiene un buen fundamento con respecto a la evidencia, pero lo bueno que también tiene es que también reduce un poquitito las cosas y se enfoca netamente en las técnicas, ¿ya? Las técnicas que normalmente se van a ver son el rozamiento, el amasamiento, las compresiones, las vibraciones y alguna que otra técnica específica que la vamos viendo en los laboratorios, ¿ya? Trataremos de hacer los laboratorios bastante más rápidos que en los años anteriores, ¿ya? Por hecho de que como es más técnico o más de técnicas estos laboratorios, ¿ya? Se aplica técnica y se reactiva el tiro, ¿ya? Y ahí vamos a ir rotando. Esperemos que salgan bien las dinámicas, ¿ya? Y eso serían más o menos los 3 libros, más o menos un poco en el primer libro, el de Sandy Fritz, para hacerla casi para los fundamentos, ¿ya? Y estos son otros libros que se sugiere igual, que quieren enfocarse más en estas cosas, ¿ya? Hasta aquí, ¿dudas y o consultas? ¿Dudas, consultas? Bien. Todos libres. Gracias.